Nuestro compañero Lautaro Andrade. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces hoy? Berito, muy bien, unos muy buenos días, igual a los amigos televidentes, radioescuchas. 28 de diciembre, Berito, ¿sabes qué significa eso? Hoy es el Día de los Inocentes, pero no se preocupen, porque en este noticiero no habrá ni una noticia falsa. Eso dejamos las bromas a nuestros compañeros en otros programas. Acá todo es real, verídico y comprobado. Por cierto, para que no queden dudas, Berito. Así es, muy buena la aclaratoria. Por si acaso, ¿no? Sí. Por si acaso nuestros amigos televidentes vayan a pensar que estamos en inocentes, sí, pero no es todo así. Es certero. Todo es verídico. Como siempre, como todos los días. Por supuesto. Hacemos una invitación cordial como todas las mañanas para que nos puedan sintonizar, amigos, a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden que somos retransmitidos por Radio Pública FM y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Iniciamos. Muy buenos días. El presidente Guillermo Lasso objeta totalmente la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal luego de la derogatoria hecha por la Asamblea. El cuerpo normativo irá a la Corte Constitucional. Juez de Garantías Penitenciarias ordena el traslado de 2 miembros de la banda de los CR7 a la cárcel de Santo Domingo desde la regional de Guayas. El gobierno ha protestado. La tradición de la quema de monigotes se mantiene en Ecuador pese a la prohibición de quemar los muñecos en la vía pública. Hay alta demanda en su venta. En deportes, el ecuatoriano Marco Tulio Suezca gana la Vuelta Ciclística de Costa Rica en su equipo del Movistar. Y en el mundo, Estados Unidos soporta la peor tormenta de nieve de los últimos años. 60 muertos en diversas ciudades. Bien, vamos enseguida con el detalle de la información nacional, amigos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, vetó totalmente por inconstitucionalidad e inconveniencia el proyecto de ley derogatoria a la Ley de Desarrollo Económico y de Sostenibilidad Fiscal. La decisión del Ejecutivo busca precautelar casi $1.000 millones del presupuesto general del Estado. Vamos a conocer enseguida los motivos para esta objeción del primer mandatario. La derogación que la Asamblea aprobó el 29 de noviembre sobre la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal quedó sin efecto por la objeción total del presidente Guillermo Lasso. El jefe de Estado se amparó en 2 causales para su veto total, una por inconstitucionalidad y otra por inconveniencia. Para el primero se fundamenta en lo siguiente. Según el artículo 301 de la Constitución, solo el presidente de la República puede crear, modificar o suprimir impuestos. Pero en el caso actual, los proyectos derogatorios nacieron de iniciativas de legisladores. Además, en proyectos de materia tributaria o fiscal que impliquen aumentar gasto público, la ley reserva esta competencia exclusivamente al primer mandatario. Otro motivo para sustentar su decisión es que la responsabilidad sobre la planificación de las finanzas públicas y su administración es de la Presidencia de la República. Y es que si bien el proyecto derogatorio tuvo un trámite ordinario de ley, al no ser una iniciativa legal que partiera del jefe de Estado, hay un vicio insubsanable, aunque esto no comparte el analista Stalin Raza. El presidente de la República basa su objeción en los artículos 138 y 139 de la Constitución, pero se olvida del 140. Y el 140 establece la facultad de la Asamblea, la competencia de la Asamblea de derogar o de reformar los decretos leyes que entraron en vigencia por el Ministerio de la Ley. En cuanto al fondo de la inconstitucionalidad, la presidencia menciona que la derogatoria afecta el principio de responsabilidad en la conducción de las finanzas públicas al atacar las fuentes de financiamiento del presupuesto general del Estado y eliminar $946 millones de ingreso permanente que estaban contemplados para gastos permanentes también. La Corte Constitucional tendrá ahora un plazo de 30 días para pronunciarse si acoge o no a los criterios del Ejecutivo. De ser una respuesta negativa, también se presentó una objeción por inconveniencia a causa de un impacto inconmensurable en las finanzas públicas. En este caso, el procedimiento es el siguiente. La Asamblea tiene que acogerse, tiene que avenirse a esa objeción y no podrá tratar el proyecto dentro de un año, pero dentro de un año en un solo debate podrá ratificarse también. Jurídicamente la ley lo faculta al veto total y en pocas palabras, a la Asamblea no le resta nada más por hacer. Lautaro Andrade, Noticias 7. Bueno, entonces reiteramos para que quede completamente claro. Este proyecto de ley nació incluso durante la pandemia, en 2020, lo presentó una legisladora de ese entonces,
de la derogatoria de la ley, mejor dicho, luego entonces la actual asamblea con 6 asambleístas presentaron otro proyecto de derogatoria, pero lo que dice la Constitución es que solamente el presidente de la República tiene la facultad de presentar proyectos de ley tributarios o fiscales, no un asambleísta, sino el presidente. Una vez que lo hace el presidente, ahí sí la asamblea continúa con todo el trámite ordinario, que es llevarlo a una comisión, calificarlo, hacer 2 debates, luego finalmente aprobarlo y que pase el presidente y ahí se publica. Ese es todo el camino que tiene que hacer. En este caso el presidente dice, yo no entregué ningún proyecto, entonces constitucionalmente está mal lo que hizo la asamblea y por eso lo derogo. Pero hay el otro punto, que es lo que hablábamos de el tema de la que es inconmensurable fiscalmente hablando, lo que hace la Asamblea porque le está quitando dinero del presupuesto general del Estado, de ingresos permanentes al presupuesto, y lo que eso obligaría es que tenga que haber recortes de otras áreas para poder continuar con los gastos ya planificados. Entonces, económicamente dice el gobierno que no es viable la derogatoria de la Asamblea. Esto sí ha generado varios comentarios, varias críticas, pero lo único cierto, Berito, es que el presidente tiene la facultad de decidir como principal legislador qué va y también qué veta y qué no. Solamente para aclarar una cuestión, Lautaro, que por este lenguaje técnico jurídico que se está manejando, muchos de nuestros amigos televidentes se preguntarán qué es una derogatoria. La derogatoria es una acción mediante la cual se deja pues sin vigencia una disposición normativa, ya sea de rango de ley o inferior. La derogación es, por lo tanto, amigos televidentes, la acción contraria a la promulgación o aplicación de una ley. Entonces, me preguntaban, ¿pero por qué el presidente hace esto? La razón de ellos es que la Asamblea derogó la ley por un tema político y no jurídico. Y el presidente dice que, en cambio, él toma esta decisión para salvaguardar las finanzas porque de lo contrario habría riesgos en la economía ecuatoriana para el siguiente año, esto hablando del presupuesto, que es lo que hemos comentado. En ese sentido, entonces, se puede decir que se realizó una evaluación técnica acerca de los riesgos de precisamente la aplicación de esta ley. Ese es el criterio que utilizó el equipo jurídico de la presidencia, así es. Correcto. Ahora cambiamos de tema y les contamos, amigos, que la jueza Yanela Ortiz levantó la medida cautelar de retención de los 291.75 millones de dólares del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, que permanecían en una cuenta del Citibank en el Banco Central del Ecuador. Se trata de 263 millones en bonos y 28 millones en efectivo que los había reclamado el intermediario Jorge Cherres. Además, la Fiscalía solicitó la medida debido a que ese dinero estaba a nombre de una compañía financiera que participó en la negociación de compra y venta de valores bursátiles. Esto es lo que citamos a la Fiscalía. De su parte, en cambio, la Policía Nacional señaló que estos fondos serán utilizados en las diferentes prestaciones y servicios que ofrece la institución. Entonces, recordemos que la ISPOL, que es justamente este instituto, recupera ese monto, y otra institución también de seguridad social, en este caso el IES, la semana pasada recibió ya los 300 millones de dólares adeudados desde el 2011, que ya están en sus arcas, así que la seguridad social, Berito y amigos televidentes, empieza a recuperar dinero que pues lo habían perdido por diferentes maneras. La seguridad social exclusivamente de la Policía Nacional, en este caso específico. Muy bien, ahora les contamos que un nuevo socavón se registró la mañana de este martes en el cantón Zaruma, en el mismo lugar donde, recordemos, Lautaro y amigos televidentes, en el año 2019 se presentó un hundimiento que afectó a una escuela. En esta ocasión, ventajosamente, no hubo heridos ni daños materiales que lamentar. Este socavón de 3 metros de diámetro, 4 de altura y 113 metros cúbicos de material derrumbados volvió a producirse en Zaruma, un cantón de El Oro afectado por la minería ilegal. Sin embargo, este incidente no está vinculado directamente al desplome del 2021, que se comió 3 casas, como nos lo explica desde las calles de Zaruma el propio coordinador zonal de gestión de riesgos, Mario Benavides. Es una situación aislada, pero obviamente está dentro de la misma línea de la veta mineralizada Tres Reyes. En este mismo punto, en 2016 hubo un socavón que sí afectó a una escuela, la cual fue destruida por seguridad. Por eso, en esta ocasión, al ser un terreno deshabitado, nadie salió herido. No produjo ningún tipo de afectación ni a viviendas, a personas o a calles. La causa específica que provocó el hundimiento aún no se esclarece, pero luego de una inspección en el interior,
Este miércoles las autoridades locales tomarán decisiones sobre la hoja de ruta a seguir. Una solución a este tipo de problemas no se las puede dar de un momento a otro. Las obras de remediación son necesarias, pero desde hace años se reitera que no habrá solución a los problemas de Zaruma mientras la minería ilegal siga operando. Lautaro Andrade, Noticias 7. Es crítica la situación que hay en Zaruma. Ya hay planes de remediación que se han estado elaborando luego del gran socavón que hubo el año pasado. Recordemos que ahí sí se cayeron 3 casas y eran unos huecos muy grandes, en este caso los socavones. El actual es más pequeño, como estamos viendo en pantalla, no es muy grande, y en buena hora, no en un sitio que está donde hayan otras viviendas o eso, porque como sí lo dijimos al inicio, anteriormente ya había una escuela que no es que se derrumbó, pero hubo daños y tuvieron que botarla para evitar que haya nuevos perjuicios. En este caso tampoco hubo problemas de eléctricos estas son imágenes del 2020. Lo que pasó. Exactamente, 2021, perdón. O sea, esas sí son imágenes mucho más graves. La actual no, pero vuelve a abrir este debate de lo que se está hablando del tema de la minería ilegal, que ya se está haciendo controles debajo de la tierra para poder evitar que ingresen estos mineros a sacar el material que luego lo venden. Sin embargo, todavía hay afectaciones y Zaruma, como han dicho los expertos, si la minería sigue haciendo daño, algún día se va a desaparecer completamente. Ahora, ¿cómo es que estas personas que realizan la minería ilegal saben exactamente dónde se encuentran estos minerales? ¿Existe alguna situación o simplemente lo hacen al azar? Sí, o sea, llevan años haciendo esto. Entonces imagínate, luego de más de 10, 15, 20 años, me animo a decir, no recuerdo la cifra exacta, haciendo estas prácticas, ya conocen dónde hay y además se les va acabando y siguen buscando otras zonas, y como toda la montaña está llena del material minero, pues entonces es una mina de oro, digamos así, para estas personas, pero lo que provocan es afectaciones grandísimas. O sea, imagínate tú que esto sucediera en pleno centro de Zaruma. Ahí se van autos, se van personas, se van locales comerciales, se pueden ir casas, como ya ha sucedido. Es algo bastante preocupante, y lo que decían los expertos es que no hay manera de solucionarlo inmediatamente. Es un proceso integral que va a tomar tiempo. Hoy esperamos conocer entonces la hoja de ruta que el cuerpo de ingenieros asesore a las autoridades para saber cómo poder mediar esta situación que está afectando a Zaruma, cantón ubicado, por cierto, en la provincia de El Oro. Muy bien, Lautaro. Ahora, en cumplimiento de la Ley de Educación Intercultural, los estudiantes de los planteles fiscales volvieron a clases presenciales después del feriado de la Navidad. La norma dicta que los menores deben cumplir 200 días de asistencia obligatoria. Terminado el feriado por Navidad, los estudiantes de los institutos educativos fiscales volvieron a clases presenciales este martes 27 de diciembre hasta los últimos días del 2022. ¿Pero por qué? A diferencia de años pasados y como estábamos acostumbrados, los estudiantes salían de vacaciones para el feriado de Navidad y regresaban los primeros días de enero del siguiente año. Pero ahora esto cambió. La razón: la aplicación de la Ley de Educación Intercultural. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, lo que decidió la Asamblea es que los docentes fiscales deban tener un mes completo ininterrumpido de vacaciones. Antes los docentes tenían 15 días en el verano y los otros 15 días se repartía entre Navidad y a mediados del quimestre. Es decir, que para cumplir las vacaciones de los docentes, que serán del 13 de julio al 14 de agosto, los estudiantes también deberán salir en este periodo de tiempo, lo que no ocurre en los establecimientos privados. Ellos tienen más flexibilidad, ellos pueden dar vacación. De hecho, algunos colegios privados han tenido vacación, no todos, han tenido vacación en ese periodo, porque ellos, ya depende de cómo sean sus contratos, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Ellos pueden tener. Lo importante es que también los otros sostenimientos, los privados, cumplan también los 200 días. En el artículo 146 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se indica que el año lectivo se debe desarrollar en un régimen escolar de 2 quimestres en todas las instituciones educativas y debe tener una duración mínima de 200 días de asistencia obligatoria de los estudiantes. El segundo quimestre de este año lectivo arrancó el 26 de septiembre del 2022 y, según el cronograma, llegará a su fin el 22 de febrero del 2023. Edison Saavedra, Noticias 7. Hubo bastantes críticas sobre esta medida porque de cierta manera le dañaron las vacaciones a los niños de los colegios fiscales, que en esta semana tradicionalmente no tenían,
Lo que no pasa con los privados, que como vimos en la nota, pueden tomar la decisión de si tienen o no clases. La gran mayoría han decidido tener vacaciones durante toda esta semana, pero ya explicó entonces el viceministro, el secretario de Educación, cuál fue el motivo particular para esto, que nos sorprende sobre todo a la gente de la sierra, porque recuerdo, Berito, cuando años atrás viajaba, por ejemplo, a la costa, a Santa Elena, en estas épocas sí tenían clases de ellos, porque es otro calendario. Es otro, exacto. Entonces, a Otro nosotros ciclo. los de acá es como que nos llama la atención esto, pero bueno, ya tenemos la explicación técnica, que es por el tema de los docentes. Y es realmente una pena porque no se coinciden con las vacaciones de la mayoría de los padres, de los adultos que toman precisamente este tiempo en sus lugares de trabajo normalmente para poder compartir con sus hijos esta época de asueto. Exactamente, sí, lastimosamente a veces no coincide, pero bueno, habrá que acostumbrarse también, ¿no? Es parte de los cambios que hay en el régimen educativo durante todo el tiempo. Y de la normativa, que es importante también. Ahora les contamos, amigos, en otro tema totalmente, que un agente penitenciario fue asesinado en la cárcel del Rodeo, en Puerto Viejo. Así lo confirmó el Servicio Nacional de Atención Integral a Adultos Privados de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI. El hecho ocurrió la noche del lunes, cuando el interno Miguel S. atacó aparentemente sin razón alguna al guardia Cristian Suárez, quien tenía menos de un mes de servicio, pues era recién graduado. Ahora, siempre hay una razón para este tipo de cosas, Lauta. Estaremos entonces averiguando qué es lo que pasa. Suárez, de 21 años, falleció 5 horas después, ya este martes, en el hospital por la herida de arma blanca que recibió. El SNAI señaló que este es un incidente aislado y no producto de un amotinamiento en el centro penitenciario del Rodeo. Es decir, fue específico el ataque para esta persona. Así es, no hubo enfrentamientos como ha habido en otras ocasiones. Miguel S. fue procesado esta tarde como presunto responsable del asesinato. Sí, y mira que tenía entonces 21 años y 10 meses, es como nos precisa el SNAI. Inició sus funciones, estoy hablando del agente penitenciario, inició sus funciones el 1 de diciembre del 2022, o sea, no completó ni siquiera el primer mes, lastimosamente. Él era uno de los tantos jóvenes que fueron graduados hace un mes y que ingresaron entonces a todo el sistema penitenciario para poder contribuir en estas labores de seguridad y de evitar que hayan amotinamientos y que hayan otros tipos de conflictos dentro de las cárceles. Como bien tú lo dices, la causa habrá que investigar por qué es que lo atacan directamente a él con un cuchillo. Segunda pregunta, ¿siguen las armas dentro de las cárceles? Entonces, el Rodeo es uno de los centros de rehabilitación que en el último tiempo ha sido noticia porque se han encontrado asesinados, personas ahorcadas, por ejemplo, fugados, ha habido traslado de cabecillas de Guayaquil y de otras cárceles hacia el Rodeo, así que cada vez sube un poco más el tono y el SNAI pues está preparando protocolos para evitar que esta situación se vaya de las manos. Lo que sí reiteramos, no existen amotinamientos, por lo menos desde principios de mes. Eso no ha Pero habido. hubo denuncias de la Policía Nacional, dentro de la Policía Nacional, en función de que los aspirantes a cadetes, muchos de ellos pues, se filtraban y eran delincuentes comunes o miembros de bandas delincuenciales. Exactamente, sí, una de las pruebas era justamente ver los tatuajes, porque ya sabe la policía qué tatuajes corresponden a qué banda y si a un aspirante le encontraban alguno de ellos, lo sacaban, ese era el primer filtro. Sin embargo, pudo haber sido una posibilidad de que no se haya filtrado al 100% y es posible que esta persona que haya sido asesinada haya estado inmiscuida en algún acto de alguna banda delincuencial. Claro, es una hipótesis. Otra hipótesis puede ser que hizo sobornos, que también existen. Una tercera hipótesis es que lo intentaron comprar y no quiso. O hay tantas razones que por el momento no podríamos darlo por hecho, pero la policía lo va a investigar. Estaremos pendientes entonces de los resultados de esta investigación policial. Y les contamos, amigos, que el juez John Eric Rodríguez dispuso el traslado de 2 cabecillas del grupo delincuencial, los R7 de la cárcel regional de Guayaquil, a la de Bellavista en Santo Domingo de los Sáchilas. Se trata entonces de alias Negro Ángelo y Kevin Javier Manzaba, quienes también son considerados los responsables de la muerte de 40 personas privadas de la libertad en los amotinamientos de Santo Domingo de los Colorados, de los Sáchilas, perdón. El SNAI agregó que pedirá la revocatoria de la decisión del juez Rodríguez, pero agregó que es necesario que la justicia actúe con responsabilidad, pues con esa decisión se pone en riesgo la seguridad al interior de los centros de rehabilitación social. ¿Será esta una realidad, Lautaro? Es grave, Berito, porque hablando con cifras y con situaciones que ocurrieron en este 2022, cuando hubo traslados de internos de peligrosidad a ciertas cárceles, hubo enfrentamientos.
Y cuando a Santo Domingo en abril enviaron a los del Turi, que habían provocado un amotinamiento, los mandaron a Santo Domingo y también hubo muertes de 40, más de 40, 50 personas en esa cárcel. Entonces, esa de la preocupación ahora del SNAI, de que manden a los cabecillas y miembros del brazo armado de los R7 a Santo Domingo y se vuelvan a activar los amotinamientos, que como han dicho las autoridades, un motín en una cárcel se puede activar en cualquier momento. O sea, siempre hay la alerta de que algo pueda suceder peor con esto. Entonces, es preocupante porque, y reiteramos, durante todo el mes hemos contado noticias de jueces que permiten o traslados o inclusive la liberación de integrantes de bandas delictivas, y eso lo que pone en peligro es tanto al sistema penitenciario como a la población en general. Pero ¿cuál es el objetivo principal del traslado de los cabecillas de las bandas delincuenciales a otras cárceles? A la cárcel de La Roca, por ejemplo, que fue adecuada precisamente para ser una cárcel de máxima seguridad y que estaba sin usar. Bueno, en el caso de La Roca, ahí sí es el SNAI que dice tal y tal PPL por su historial, le hacen un informe, por tales condiciones tiene que irse a La Roca porque va a tener un régimen muchísimo más estricto. Si ha participado en un amotinamiento, es el que lo lideró, se va para allá. Pero en este caso, con lo que entiendo del tema de la cárcel de Guayaquil, que se van a Santo Domingo, puede ser una solicitud de los PPL porque en Santo Domingo están más cerca de sus familias. Más bien es lo contrario. Exactamente, es ellos los que piden, queremos irnos, no el SNAI. Entonces el juez dice, ok, sus parámetros se cumplen, su solicitud es viable, se van. Pero lo que dice el SNAI es, oiga, si usted manda a estas personas a esta cárcel, vamos a crear amotinamientos porque se están reagrupando las bandas. O sea, no hagan eso, el pedido a los jueces. Esa es la situación. Correcto. Ahora les contamos, amigos, que el Tribunal Penal presidido por la jueza Sara Costales analiza el cumplimiento de la reparación integral dictada en la sentencia condenatoria en el año 2017 en contra de Jonathan Carrillo en el caso de la desaparición de Juliana Campoverde. Recordamos este caso. La jueza dio 30 días a varias instituciones del Estado y a la Iglesia Cuadrangular para que presenten documentos que evalúe si acataron lo resuelto en el fallo o no. En el Complejo Judicial Norte se instaló la audiencia de revisión de cumplimiento de las medidas de reparación dictadas en la sentencia ejecutoriada contra Jonathan Carrillo en julio de 2019 y ratificada un año después. La condena dictaminó 25 años de prisión por el secuestro y muerte de Juliana Campoverde en 2012. Todas las medidas que dictó la Corte el día 17 de julio del 2019 no se han dado cumplimiento. A cada una de las instituciones se lavaron las manos. Dentro de esta diligencia participaron representantes de varias instituciones gubernamentales. Por ejemplo, el Ministerio del Interior debía mantener la búsqueda de los restos de la joven e implementar un plan de recompensas para recopilar información sobre el caso. Solicitamos también la medida económica reparatoria para la madre de Juliana, para su padre también. A decir de la defensa de Carrillo, quien lleva detenido más de 3 años, también se debe continuar con la investigación de una llamada supuestamente desde Colombia, que tendría datos del paradero de Juliana. Que aparentemente se encontraría la señorita Juliana Campoverde, desaparecida entre comillas, en Colombia. La Fiscalía todavía no culmina dicha investigación. La jueza Sara Costales dio un plazo de 30 días para que tanto el Ministerio del Interior, la Secretaría de Derechos Humanos, la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno y la Iglesia del Evangelio Cuadrangular presenten documentos que avalen el cumplimiento de la reparación integral señalada en la sentencia. Olga Velasco, Noticias 7. Hagamos una corta cronología como contexto de qué fue lo que sucedió. A ver, Juliana Campoverde en 2012 desapareció. Su madre no sabía qué sucedía. Esta joven que vivía en el sur de Quito acudía a una iglesia donde ella pues empezó a ser influenciada por el pastor de esta iglesia. Luego, ¿qué pasa? Conoce en 2011 un perfil de Facebook falso donde le empiezan a escribir y le empiezan a ayudar y a dar consejos. Y empiezan como también a decirle no estés con tal novio, cosas así, ¿ok? Este perfil falso era creado por Jonathan Carrillo, que es el sentenciado, que era el hijo del ex pastor, quien era el ex líder religioso, que ya no lo es, por cierto. Luego entonces un día Juliana desaparece completamente y a la madre le llega un mensaje de texto diciendo soy Juliana, me estoy yendo, respeta mi decisión, conocí a alguien, me escapo con él, me voy. Pero a la madre le llamó la atención porque ella decía así no escribe Juliana. Luego en el Facebook de la joven
publican, estoy en otra parte, respeten mi decisión de haberme ido. Ok. Luego pasó el tiempo y salía otro mensaje de que estoy en Cuenca, mamá, no tengo internet, estoy bien, quédate tranquila. Pero empezaron a sospechar qué es lo que había sucedido, a qué se debía todo esto, y no creían esta supuesta fuga de Juliana Campoverde. Y el pastor, el padre de Jonathan, le decía a los familiares de Juliana en este caso: estoy orando mucho por ella, sé que Dios nos va a ayudar y sé que Juliana muy pronto se va a contactar. 10 minutos después apareció un mensaje de Juliana. Y ahí comienzan las investigaciones, se dan cuenta que Jonathan Carrillo, el hijo del pastor, estaba enamorado de Juliana, y a través de la cuenta falsa de Facebook y a través de la religión trató entonces de tenerla, y cuando hubo ciertos problemas pues la desapareció. Finalmente la habría asesinado también, y este caso luego de varios años llegó a la culminación, que es esta sentencia. Y como estamos viendo en el reportaje, lo que pasa acá es que la reparación integral no se ha cumplido, tanto por diferentes instituciones del Estado que tienen que cumplir, como por la iglesia y como por los actores. Este joven, Jonathan, tiene una sentencia en 2019 de 25 años de cárcel por asesinato y desaparición. Impactante. Sí. Realmente un caso sumamente fuerte, sí. Y en este caso la protesta es precisamente para que se puedan dar esas reparaciones, para que la justicia pueda actuar en función de derechos. Sí, un caso tenaz, porque era una joven de 18 años, sí, 18 años tenía, y por temas sentimentales, amorosos, le quitan la vida de una forma que todavía nos pone la piel de gallina. Correcto. Pero bueno, tenemos también información de última hora, porque a las 6 de la mañana en el norte de Quito, en la Panamericana Norte, se registró un accidente de tránsito donde estamos observando. Esta es una buseta escolar que se accidentó en el sector de Guayabamba, y según información del Cuerpo de Bomberos de Quito, lastimosamente una persona falleció. Como vemos en imágenes, es del impacto entre una buseta y un camión. Esto sucedió a las 6:09. Todavía se desconoce si había niños en su interior o si el transporte estaba iniciando con su jornada. Lo cierto y confirmado hasta el momento es que una persona falleció y la vía está parcialmente habilitada mientras hacen la remoción de los vehículos. Qué lástima, realmente, situaciones pues que hay que tomar en consideración. Hacemos una pausa en este momento, amigos televidentes, y regresamos con más noticias. Muy bien, entonces volvemos aquí en Noticias 7. Tenemos nuestro espacio de entrevistas y tenemos conectada vía Zoom a la exministra de Salud, Jimena Garzón, la doctora Garzón, que está aquí ya con nosotros para conversar sobre el proceso de juicio político en su contra. Ministra, primero que todo, muy buenos días. Sabemos que está fuera del país. Quisiéramos primero comenzar conversando con usted sobre este proceso de juicio político. Mi primera pregunta es, ¿a usted le quita el sueño que la Asamblea trate de censurarla? Buenos días, Lautaro. Muchísimas gracias por la entrevista. Buenos días a todos los televidentes. La verdad es que sería una lástima que la Asamblea me censure, no solamente por mí. El hecho de que me censure implicaría que yo no pueda participar en un puesto, en una función pública durante 2 años, sino porque significaría que existe algún tipo de retaliación para una persona, para un profesional técnico que ha ocupado una función en el Estado con completa transparencia, con completa acogimiento de la normativa nacional para poder realizar sus funciones. Y además de esto, si ustedes conocen un poco acerca del proceso del juicio político, lastimosamente durante la recolección de las pruebas se han nombrado por muchas ocasiones varias marcas específicas de medicamentos. Entonces, ¿qué sería? Sería quizás una advertencia a otros técnicos especializados en la materia para que no ocupen un cargo público por miedo de que les suceda lo mismo que me está sucediendo a mí de manera completamente injusta y sin pruebas justificadas. ¿Pero usted cree que esto empaña el proceso de vacunación que usted justamente lideró y que en 3 meses se logró vacunar a 9 millones de personas contra el COVID? ¿Cree que el juicio político va a empañar su gestión, su administración en este caso? Bueno, definitivamente no. El proceso de vacunación, y no solamente el proceso de vacunación, sino el plan Fénix, que fue el plan
integral de control de la pandemia ha sido reconocido a nivel mundial. Nos ubicó al Ecuador entre los primeros del mundo en vacunación y en control de la pandemia. Yo he sido invitada a nivel internacional para poder exponer cómo se logró implementar el plan de vacunación y alcanzar estos altos niveles que ha permitido que el Ecuador controle la pandemia antes que otros países. Entonces, eso no se va a empañar, ese es un resultado que es evidente. Nosotros hemos podido reactivar el país social y económicamente gracias al plan de control integral de la pandemia, entre esos el plan de vacunación. Pero lo que sí es triste es que todos los esfuerzos que se hicieron para poder no solamente abastecer los hospitales de forma pues inmediata, con la emergencia centralizada, con la compra que hicimos por régimen especial, luego el desarrollo del plan Medicina Cerca, y también el impulso de la catalogación de los fármacos, que implica que el CERCOP catalogue los fármacos que se van a comprar a nivel de las instituciones públicas. Pueden ser manchadas o pueden ser, pues digamos, menospreciadas con un juicio político completamente injusto como el que se está haciendo. Bueno, ustedes saben que no se me informó acerca de el resultado de la Comisión de Fiscalización. Por lo tanto, no se sabe si es que este juicio político va a continuar. Y tenemos que también recordar que el informe de la Comisión de Fiscalización, pues la recomendación fue el archivo del juicio político, porque no existe ninguna prueba. Y justamente, doctora, a eso quería llegar. Se dice entonces que la Comisión de Fiscalización se comió el proceso de juicio político porque, claro, no le notificaron a tiempo y esta semana habría que conocer en enero qué sucede. Pero para usted sería un alivio que no se lleve a cabo el juicio político y que el Pleno no tenga que sesionar. No, la verdad es que no. Yo me he quedado con un mal sabor de boca, Lautaro, porque a mí sí me gustaría presentar en el Pleno, ya que no archivaron, la Comisión de Fiscalización no acogió la recomendación del archivo. Me gustaría presentar en el Pleno todas las pruebas que tengo para descargar este juicio político, porque no es justo que a una persona se le trate de indilgar de gestiones anteriores, y gestiones de problemas que no sucedieron durante mi gestión, que sucedieron, por ejemplo, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y el Ministerio de Salud Pública, lo he dicho en repetidas ocasiones, no es ni administrativa, ni financiera, ni legalmente pues responsable de lo que sucede en las unidades de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y sin embargo, en este juicio me han tratado de pues culpar de situaciones que se sucedieron. Claro, en el IGA. Entonces, el asambleísta Ricardo Vanegas incluso dice que usted atentó contra la salud pública. Imagínense lo que es eso. Entonces, es terrible. Él dice que nosotros hemos comprado medicamentos caducados sin certificados de buenas prácticas de manufactura. Y yo tengo todos los certificados de buena práctica de manufactura y registros sanitarios. Además, las fechas de caducidad de los medicamentos que nosotros compramos tanto durante el régimen especial como también en la emergencia focalizada. Tengo todos los documentos. Esos fueron presentados ya en la Comisión de Fiscalización, pero sí me hubiera gustado poder presentarlos también en el Pleno de la Asamblea. ¿Y ha pensado en tomar acciones legales contra Vanegas particularmente? Definitivamente, Lautaro. No es posible que una persona que quiera abusar de su condición de asambleísta trate de manchar la reputación de un profesional ético, transparente, técnico, por sus situaciones personales. Algún momento este asambleísta va a dejar de ser asambleísta, va a perder su condición de asambleísta, y pues yo tomaré acciones legales definitivamente, porque eso es injuria, es una calumnia. Durante toda la recolección de pruebas testimoniales, lastimosamente se nombraron marcas comerciales de fármacos. Hay intereses ocultos de estas personas que están siguiendo
propulsando este juicio político. Satanizan un régimen especial, por ejemplo, cuando el régimen especial es un proceso de adquisición de diferentes bienes, y de bienes sobre todo, para poder nosotros garantizar el abastecimiento de las unidades del Ministerio de Salud Pública de fármacos. Es un régimen que se ha venido, es un método que se ha venido haciendo por muchísimos años, no solamente durante nuestra administración. ¿Cuál es ese interés oculto, doctora? Yo no le puedo asegurar cuál es el interés oculto, pero definitivamente ahí hay algo. No tiene ningún sentido que una persona que ya no está en la función pública, que no es política, que es un ex ministro, no es alguien que está ahorita ejerciendo sus funciones, quieran hacerle un juicio para evitar que entre nuevamente a la función pública por 2 años. ¿Por qué? Pues ya le digo, nosotros hemos lastimosamente escuchado durante toda la recolección de las pruebas nombrar varios fármacos específicos, varios nombres comerciales, queriendo... por ejemplo, le voy a contar lo que pasó con una de las asambleístas que está impulsando este juicio político. Nosotros, el señor presidente de la República, consiguió la donación de 5 dosis del fármaco más caro del mundo. Cada uno de esos fármacos cuestan aproximadamente $2 millones. La farmacéutica se reunió con un equipo de especialistas del Hospital Bacortiz, además de eso con otros médicos especialistas, neurólogos, pediatras de aquí en el país particulares, y también con una persona específica, con un funcionario del ministerio que fue nombrado por mi parte, para poder determinar cuál de los niños podía recibir esa medicación, porque es una medicación tan delicada, tienen que hacer una prueba genética para poder determinar si pueden recibir o no. Y también determinando el grado de avance de la enfermedad. Si un niño tenía una enfermedad muy avanzada, ya no podía recibir, porque era demasiado peligrosa. Se hicieron los exámenes, ¿no es cierto? Y se determinó que 3 niños de los 5 podían recibir la medicación. Se les aplicó la medicación a 2 de ellos porque uno, definitivamente sus padres, como era tan delicada la medicación, prefirieron que no se le aplique. Y los niños recibieron, 4. A 4 niños se les administró, a 3 niños se les administró, uno no quiso recibir la medicación. Y bueno, diferentes situaciones pasaron con cada uno de los niños, pero en el juicio político, la asambleísta, en lugar de pues, estar contenta, o si no contenta, no reclamar que se les haya dado la medicación donada a los niños, ella estaba reclamando porque no se compró la medicación. O sea, favoreciendo los intereses de una farmacéutica en lugar de estar pendiente de que nosotros hayamos hecho bien las cosas para favorecer a los niños que tienen hambre. Ahora, entonces, exministra, perdón, doctora, por temas de tiempo, para acabar, hay una duda de algunas personas que pueden pensar que usted, al estar fuera del país, no va a regresar al Ecuador. No, yo salí del país porque estoy pasando las Navidades y el Año Nuevo con mi hijo en los Estados Unidos porque él vive aquí. Yo estoy trabajando en una universidad muy prestigiosa, soy decana de salud pública y estoy trabajando por el país desde ahora, desde la academia, impulsando la investigación y la docencia. Finalmente, ¿usted descartaría volver a la función pública luego de este episodio que está atravesando? Bueno, definitivamente yo creo que mi oportunidad en la función pública fue muy aprovechada. Yo estuve específicamente en un cargo en el ministerio, a cargo del Ministerio de Salud, cuando más me necesitaba el Ecuador para controlar la pandemia. Esa fue mi intención cuando yo asumí este cargo. Yo me formé justamente aquí en los Estados Unidos, tengo un PhD en salud pública y epidemiología y quería regresar a mi país para poder brindar mis conocimientos y mi experiencia para ayudar al Ecuador. Eso lo hice ya.
Por ahora no tengo yo intención, la verdad, de volver a la función pública. Estoy enfocada ahora en lo que es mi formación, que es la investigación científica y también la docencia. Muy bien, le agradecemos muchísimo a la doctora Jimena Garzón, exministra de Salud, quien está en un proceso de juicio político que a inicios de enero conoceremos si se archiva o no, si continúa o no. Doctora, le agradecemos por este tiempo acá, sabemos que está de vacaciones, que tenga por cierto un muy feliz año. Estaremos en contacto para conocer su pronunciamiento cuando ya se conozca en la Asamblea qué sucede con este proceso. Muchísimas gracias, Lautaro, para usted y para todos los televidentes también, que tengan un excelente 2023 y sobre todo que tengan mucha salud. Muchísimas gracias. Salud, como lo ha dicho la ex ministra de Salud. Con eso entonces, amigos, nos vamos a ir a una pausa y volvemos. Hola, hola, muy buenos días, compañeros, ¿cómo están? Muy bien, Mili, muy buenos días para ti. Qué gusto que nos acompañes y que nos cuentes cuáles son las últimas novedades en el ámbito deportivo. Así es, bueno, en casa espero que también se encuentren bien. Empezamos con la información deportiva y qué mejor que con noticias de nuestros ecuatorianos en el exterior, porque Michael Estrada tuvo un buen momento, el director técnico le dio la confianza y él no la desaprovechó. Él recibió la confianza del DT para ser titular en el torneo amistoso. Entonces la falta que le cometían y Michael Estrada fue el elegido para hacer este lanzamiento de tiro penal. Miren cómo va. Sí, bien, ¿no? Porque también responde en situaciones de presión, ¿ah? Sí, sobre todo que lo aproveche, Mili, eso es muy importante que lo haya hecho nuestro jugador, que por cierto tuvo un mundial medio discreto. Pero hablando de alguien que no es nada discreto, hay noticias sobre Chito Vera, ¿no? Así es, bueno, tenemos información porque ya uno de los principales contrincantes de Marlon, el Chito Vera. A mí no me sorprende, Mili, la verdad que O'Malley esté dando estos comentarios. Calienta el ambiente, pero Chito no tiene ventaja alguna. Ahora, hay que tomar en cuenta que mucho de este deporte tiene que ver con show, ¿no? Claro, hay mucho de eso. Muy tema mediático, muy tema de confrontación en la parte personal de los contrincantes. Se maneja mucho este tipo de situaciones. Desde cuando les presentan, ¿no? Se acercan y se quedan viendo y se dicen cosas. Claro, hay todo un show ahí, es cierto lo que dice Berito. Pero bueno, ahí están las declaraciones y sin embargo dijo que él le gustaría que gane Chito Vera porque esto les significaría más adelante también a ellos dos enfrentarse. Volver a enfrentarse. Claro que sí. Pero bueno, vamos a ver entonces ahora, tenemos información porque la salud de Pelé tiene en vilo al mundo deportivo. O'Reilly permanece en un hospital de Sao Paulo aquejado por varias complicaciones derivadas de un cáncer de colon que padece desde 2021. Vamos a hacer un recorrido por su historia ahora. Edson Arantes do Nascimento, mundialmente conocido como Pelé, nació en Minas Gerais, Brasil, un 23 de octubre de 1940. Cuenta la historia que desde pequeño era tan bueno jugando al fútbol que lo ponían a tapar para así darle ventaja al rival. Bajo los tres palos, algunos le encontraban similitud con Pelé, un portero con el que había jugado su padre. Poco a poco su apodo evolucionó a Pelé de manera definitiva y así fue bautizado por el balompié mundial. El astro y exestrella de la selección brasileña es considerado uno de los mejores futbolistas y deportistas de todos los tiempos, según especialistas, exjugadores y aficionados, e incluso la FIFA lo describe como el más grande de todos. Debutó con la selección brasileña en 1957 cuando tenía 16 años y es, junto con Neymar, el máximo goleador de la verde amarela con 77 goles. Posee además el récord del jugador más joven en anotar en un mundial cuando tenía 17 años, 7 meses y 8 días. Fue el fundador del popular Jogo Bonito y disputó 4 Copas Mundiales, de las cuales ganó 3, en 1958, 1962 y 1970, siendo el único futbolista hasta hoy en alcanzar este hito y que además le significó el apodo de O'Reilly.
Pelé inició su carrera profesional en 1956. Con apenas 16 años debutó en el Santos, club en el que militó por 18 años y con el que ganó 10 títulos del Campeonato Paulista, 6 campeonatos del Brasileirao, 2 Copas Intercontinentales, 2 Copas Libertadores y una Supercopa de Campeones Intercontinentales entre los más importantes. El único título que se le escapó fue la Copa América. En 1975 salió de su natal hacia Estados Unidos, en donde fichó por el New York Cosmos de la North American Soccer League, equipo con el que conquistó un título. Se retiró del fútbol en 1977 a los 37 años, habiendo marcado 1.301 goles según la Fundación de Estadísticas del Fútbol. Tras su retirada como jugador, Pelé fue actor y cantante. En 2000 fue elegido como el mejor futbolista oficial del siglo XX con el 73% de la votación realizada por la Comisión de Fútbol de la FIFA, los suscriptores de la revista FIFA, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol y los ganadores del Balón de Oro hasta esa fecha. En cuanto a su vida personal, Pelé se casó 2 veces y tuvo 7 hijos legalmente reconocidos, además de sus mediáticas relaciones con 2 reinas de belleza de Brasil y la reconocida presentadora de televisión Xuxa. En septiembre de 2021 fue diagnosticado con cáncer de colon y tras varios meses de tratamiento su cuadro se ha ido complicando por una afectación en sus riñones y corazón y una infección respiratoria tras contagiarse de COVID. Durante el Mundial de Qatar 2022 lo homenajearon proyectando su imagen en varios edificios de Doha, y aunque en principio él mismo descartó un quebranto en su salud, su situación actual no es alentadora. Mili Zambrano, Deportes 7. Sin duda será un golpe fuerte para el fútbol internacional, para el deporte en general. Ha sido reconocido internacionalmente por la ONU, la UNESCO y varias otras instituciones como un gran deportista y un gran ser humano. Sí, un periodista, perdón, estoy pensando en otra cosa. Un futbolista ejemplar y sobre todo lo que marcó en el fútbol. Hay videos que circulan en redes sociales de que gran parte de las jugadas que hoy en día vemos de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Mbappé, las hizo Pelé hace 60 años. Así que si se va, que es lo más posible, será una pérdida gigantesca para la historia del deporte mundial. Además que en aquella época la televisión apenas daba sus primeros pasos, por eso no hay tantos registros de la grandeza y del brillo de Pelé en las canchas, ¿no? Dicen que hay un gol que es el mejor gol de Pelé de toda la historia, pero no está grabado. Entonces lo hicieron como medio con dibujos animados, pero lastimosamente todo eso se perdió. Sí. Claro que sí. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre el team de Movistar de ciclismo, porque ganó y ahí hay también representantes ecuatorianos. Esto estuvo a cargo de Marco Tulio Suezca, que ganó la Vuelta a Costa Rica con el Movistar Best PC. El corredor colombiano Marco Tulio, como decía, alcanzó el domingo 25 de diciembre el título de la 56ª edición de la Vuelta a Costa Rica. El flamante refuerzo de Movistar Best PC le dio al equipo ecuatoriano su primer título. Ahí está, miren, festejando, y es además su primer título internacional. El ciclista de 28 años terminó primero en la clasificación general con un tiempo de 28 horas. ¿Se imaginan estar 28 horas, 56 minutos y 22 segundos sobre una bicicleta? Bueno, su compatriota Carlos Rodríguez del Team Banco de Guayaquil y el costarricense Daniel Bonilla, Colono Construction Bike Station, completaron el podio. Ah, ok, o sea, en el podio 2 equipos ecuatorianos. Así es. Segundo. Exactamente. Qué bueno, eso es muy bueno, que el ciclismo siga creciendo. Bueno, y ahora vamos a continuar con más información porque se viene una carrera muy importante, especialmente y muy reconocida en la ciudad de Ibarra. Vamos a contarles entonces sobre esta carrera que se acerca ya. Tenemos el Trail Running, el Rey Trail Running es la carrera de la temporada en 2023 y una de las más importantes en Riobamba, El lugar de concentración será en el complejo El Rey Lican de la misma ciudad. Se abrieron ya varias categorías en damas y varones. Las inscripciones están abiertas, así es que a prepararse porque esto será el 14 de enero. ¿Ustedes han corrido ya algún trail, alguna carrera, algún trotecito por ahí? Yo nunca en la vida, pero bueno, voy a ver si me presento en esta, ¿no? Yo máximo la Vuelta a la Carolina y con mucha dificultad, o sea, no soy muy dedicada a la oportunidad entonces. Ya yo me tengo que despedir antes de dejarles, le robo 30 segundos, Robert, porque tengo que hacer un anuncio importante. El día de hoy debo dejar el espacio de Deportes 7. Sé que no estaba contemplado, sé que no teníamos planificado este momento, pero quiero agradecerles a todos ustedes en casa también por darme la oportunidad. Es un tema de fuerza
fuerza mayor porque ya se nos acabó el tiempo, así es que el día de mañana regresaré con más información. Ay, qué chistosa el Día de los Inocentes. Quiero desearles un feliz Día de los Inocentes y tengan mucho ojo con las bromas que les pueden hacer el día de hoy. Qué graciosa, ¿no? Qué graciosa. Oye, me encantan todas las caras de mis compañeros. Gracias por ese cariño. Dijimos que hoy no era Día de los Inocentes acá, pero parece que alguien se nos adelantó. La cara que, no sé si grabó eso, la cara que teníamos ahorita. Ya les vamos a poner, mañana les ponemos las caras. Ay, Mili, qué cosa. Bueno, ventajosamente Lautaro se refirió a las noticias. Exactamente. El día de hoy se nos acabó el tiempo para deportes. Hacemos una pausa, amigos, después de recuperarnos ya volvemos. Oye, el productor está también con un infarto, ¿no? Bien, ya una vez que nos hemos recuperado del shock, ya mejor. volvemos normalmente a comunicarnos bien, amigos. Se siente la venta de los monigotes, ¿no es cierto? Porque estamos ya justamente a vísperas de lo que es la celebración del fin de año y en varios puntos de la capital se instalaron asociaciones para la comercialización de los mismos. Ahora, los precios varían según el diseño y el tamaño. En la siguiente nota les vamos a contar cuáles son los más solicitados en esta época, aunque más o menos podemos tener una idea, ¿verdad? Así es, sí. Ya vamos a comentar eso. Veamos la nota. En la capital, en varios sectores, ya se pueden encontrar monigotes de diferentes tamaños y diseños para este fin de año. Los comerciantes iniciaron la venta el 25 de diciembre en el sector de Cárcel. Entonces, terminamos la temporada navideña y enseguida se coloca lo que son monigotes. Sí, se está moviendo, la gente está acudiendo, está llevando su monigote para la quema del fin de año. Desde tempranas horas, varias personas se acercaron en búsqueda de un muñeco en específico. Me ha llamado la atención lo que es el presidente Lazo, Spider-Man y también hay bastante de Messi. Ya. Eso me ha llamado la atención. ¿Qué le parecen los precios de lo que ha ido preguntando hasta hoy? Hasta ahorita sí están convenientes, la verdad, los precios. ¿Sí? Según los comerciantes, se han incrementado los precios debido a la falta de materiales, como papel. Entonces han subido un poco, pero de igual manera sí se está vendiendo. Un poco se trae de Guayaquil y un poco también hacemos nosotros. La elaboración de los monigotes les lleva casi todo el año. Nosotros empezamos ya desde marzo. Desde marzo se prepara ya lo que son, por ejemplo, se recoge el papel, se recoge madera y todas las cosas para la elaboración. Además, es una tradición familiar. También tenemos un local de las frutas. ¿Ya? ¿Y qué tal es hacer los muñecos para el año nuevo? Un poco difícil porque tienes que hacer el tamaño y también tienes que pintarlo y tienes que tener mucho tiempo y mucha paciencia para hacerle su forma. Este año uno de los personajes más buscados son los policías, algunos políticos y personajes como Messi. Manuela Bedón, Noticias 7. Y ahora hablamos de otro tema porque este miércoles se va a realizar, compañeras, y las invito, por cierto, a que vayamos todos al Pública FM Fest, un evento musical organizado en las instalaciones de Pública FM, nuestra radio acá en la capital. Y los invitamos para un evento lleno de música. Hay que sintonizar desde las 10 de la mañana Pública FM Fest. Este concierto tendrá artistas invitados como, por ejemplo, La Vagancia, Dulce Veneno, Tierra Canela, Vico Rodríguez, Doblango, Gustavo Velázquez y muchos artistas más. Hoy, 28 de diciembre, a partir de las 10 horas a nivel internacional, nacional y todo. Muy bien, entonces 105.3, usted escucha la radio y también pendiente porque sortean entradas para venir al concierto presencial. Así es, qué bien. Entonces les invitamos, amigos televidentes, para que puedan seguir este festival sensacional de Pública FM. Nosotros nos vamos en este momento y por supuesto les esperamos a las 19 horas en nuestro noticiero estelar. Muy buenos días para ustedes. Mañana. Entonces. Ajá. Lautaro, Rafael, fuera. Llora. Ya, ok. Muy bien. ¿Lloro? ¿También? Okay. ¿Pero quién comienza, Lauta? No, pero tú ahorita.
Bien, seguimos informando, amigos televidentes, pero tenemos una noticia realmente lamentable que compartirla seguramente con ustedes, y es que pues nuestro compañero Lautaro Andrade ya no nos va a poder acompañar en este espacio de la mañana, lo que nos llena de muchísimo pesar. Lautaro, para nosotros es una situación bastante complicada, pero sabemos que por otro lado también es una oportunidad muy buena para ti en tu carrera y ascenso profesional. Sí, Berito, te agradezco muchísimo, la verdad que ha sido muy lindo compartir contigo 7 meses. Me cuesta creer que esto pasa, igual que Omili, también una linda amistad acá, con los amigos televidentes. Sobre todo me da mucha pena por nuestros amigos, a quienes no podré contarles más noticias, pero como tú has dicho, Berito, se viene una nueva oportunidad. Me quedo en Ecuador TV, estaré en los Reyes de tus Mañanas desde hoy, así que los invito a que también me vean por ahí, y compañeras, la mejor de las suertes. Gracias, Lautaro. Yo también, a modo personal, quiero agradecerte por todo el apoyo brindado en este espacio y te deseo lo mejor. Sin duda crecerás profesionalmente. Este es un ciclo que cumples y ahora se abre una nueva oportunidad. Lo has hecho muy bien y por eso entiendo que te llaman a esta nueva faceta de tu carrera. Así es que felicidades gracias, los Reyes se llevan a un gran compañero. Lo bueno es que te quedas en Ecuador TV y eso ya me cambió un poco el espectro porque estaba realmente muy triste.